Muy buenas tardes. El día de hoy les hablaré y les contaré un poco sobre la arquitectura y su historia. Comenzaremos con el Antiguo Egipto. La arquitectura del Antiguo Egipto era monumental y se caracteriza por el empleo de la piedra de sillera tallada en grandes bloques con sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron a construir para disfrutar de la vida eterna. Por una parte, servían para resguardar la cámara funeraria decorada con jeroglíficos de la intemperie y del paso de los años. Los faraones, empezaremos con Keops, faraón de la dinastía cuarta del Antiguo Egipto. Ha pasado a la posteridad principalmente por ser el constructor de una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún se conserva, la Gran Pirámide de Giza. Por otra parte, Kefren, nacido de otra esposa del faraón, hizo construir su pirámide de apenas 60 metros de altura, lejos de la de su padre en Abu Rawash, una necrópolis situada al norte de Giza. Por otra parte, Miserinos se le atribuye erigir la tercera pirámide de la meseta de Giza en el complejo funerario compuesto por las 3 pirámides de las reinas, el templo funerario, el templo del valle y la calzada profesional que los comunica. Pero, contrariamente, tanto Julio Africano como Eusebio de Cesarea. La arquitectura griega. La arquitectura griega en Grecia o de la antigua Grecia generalmente se hacía con madera o ladrillos de barro, por lo que sus planes de planta son la única evidencia de su existencia. Los griegos establecieron la mayoría de los temas, actitudes y formas más duraderos de la cultura occidental. Pasaremos a los órdenes en el sistema griego. El dórico es el más sobrio en cuanto a formas y proporciones. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. Suele estar asociado a divinidades masculinas. La base está formada por una grada de 3 escalones. Los 2 inferiores se denominan esterobatos y el superior estilobato. El orden jónico suele estar relacionado a lo femenino, por tanto, se emplea en los templos de las diosas. El pedestal es igual que el dórico. La columna arranca de una base formada por una escocia y 2 toros. La columna tiene entre 20 y 24 acanaladuras verticales separadas por superficies planas. Carece de énfasis. Y por último, el orden corintio es el más ornamentado de las órdenes arquitectónicas clásicas. Se caracteriza por la decoración vegetal compuesta de hojas de acanto adquiriendo una forma curva. El arquitecto romano Vitruvio del siglo I a.C. en su obra de arquitectura atribuye su creación a Calímaco en el siglo V a.C. Continuaremos un poco con la arquitectura romana, que para mi gusto es una de las mejores y de las más importantes. La arquitectura romana es una fusión de elementos tradicionales griegos y etruscos, donde se desarrollaron arcos y vigas horizontales. Fueron soportadas por columnas. Más tarde se introdujo la contraparte tridimensional del arco, a saber, y la cúpula. Una de las principales edificaciones del periodo romano es el Coliseo romano. Si bien la estructura del Coliseo se construyó con diferentes materiales, se utilizaron bloques de travertino para los pilares de carga y los muros exteriores, las escaleras y los muros radiales se construyeron con bloques y ladrillos de toba. Los arcos y las bóvedas sostenían sólidamente la estructura. El ocio o entretenimiento de los romanos eran principalmente el circo, el anfiteatro y el teatro. En cada edificio se ofrecían diferentes espectáculos. Continuando, pasaríamos a la Edad Media, que se considera como la etapa entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento, esto entre los siglos IV y XV. Los estilos arquitectónicos que se comprenden en esta etapa son el
paleocristiano, el bizantino, el romántico y el gótico, que a continuación se hablará un poco sobre estos. Una de las principales edificaciones que se destacan durante el periodo de la Edad Media es, si bien, la Catedral de Nuestra Señora de París, ubicada en París, Francia. Este edificio es uno de los monumentos góticos más importantes de París, y es que sus esculturas y vidrieras contrastan con detalles de un antiguo estilo. Por otro lado, el bizantino. Las principales novedades de la arquitectura bizantina atañen al uso de la cúpula, al capitel y su relación con el arco y la decoración, sobre todo los mosaicos. Tradicionalmente se le atribuyen una serie de características generales como estas. Por otro lado, el estilo romántico hace ver más la solidez de la construcción, con una gran anchura de muros, para poder resistir las fuerzas y tensiones de la estructura, uso del arco de medio punto y bóveda de medio cañón y de arista, escasez de vanos. También hablaremos sobre el estilo gótico durante la Edad Media. Las principales características de la arquitectura gótica eran estructuras construidas en piedra, combinadas con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en punta, grandes arcos, decoración intricada, bóvedas de crucería y arbotantes, una forma específica de contrafuerte compuesto por una estructura arqueada. Las principales cosas que se agregaron en este estilo fue el arco ojival, principales arquitecturas, la bóveda de crucería, contrafuertes, arbotantes y pináculos. Las construcciones de la arquitectura gótica se destacan por sus arcos apuntados, que se usan más como estructura ornamental para albergar iconografías de tipo religioso. Los conceptos esenciales del estilo gótico son la luminosidad y la elevación. Ambas ideas pretenden simbolizar la espiritualidad. Cabe destacar que entre este estilo gótico destacan diferentes obras arquitectónicas construidas por los diferentes arquitectos de la época, de entre las cuales destacan la Catedral de Reims en el 1211 después de Cristo. Esta catedral es un ícono de la arquitectónica gótica francesa, donde la verticalidad y la luz son sus características principales del gótico. Alcanza su máximo esplendor. La iluminación de Reims se adapta en su totalidad al periodo gótico. Es general y difusa y no está concentrada en ningún punto. También destacan algunas edificaciones como la de Santa Clara de Asís en el siglo 135 después de Cristo. También la Catedral de San Esteban. Este edificio religioso se construyó en 1147 en Viena. Durante estos años se ha sometido a un proceso de preservación. Tiene 4 torres, siendo la más alta la que está situada en el sur y cuenta con 13 campanas. La Catedral de Milán es la quinta iglesia más grande del mundo y se tardó 6 siglos en completarla, iniciándose su construcción en 1386. Este edificio histórico cuenta con 4.000 estatuas, 135 gárgolas y 700 figuras. La Catedral de Chartres, entre el 1194 y 1250, mide 130 metros de largo y 37 metros de alto. Sus torres revelan una mezcla de estilos romántico y gótico. Y así es como hemos llegado al final de esta breve explicación sobre la historia de la arquitectura, en donde hemos tratado de recalcar y de reafirmar los estilos y las maneras en que la arquitectura ha ido creciendo al paso de los años. Esperemos y les haya sido de ayuda esta breve información. Contamos y creemos que puede servirles para cualquier forma o de estudio y manera en la que se puede llevar a cabo. Gracias.